Bueno, jóvenes, ahora me gustaría que tomáramos un tiempo para considerar algunas preguntas con respecto a la doctrina de la mortificación del pecado y por ende la santificación progresiva, ¿no? Eh, Espero que sus respuestas no solamente den luz, sino que realmente sean esperanza para aquellas personas que verdaderamente están en una lucha contra el pecado, muchas veces abrumados, muchas veces desanimados, pero que están en una batalla real. Y yo creo que en este punto hay muchas personas que dentro de esas personas, me incluyo yo, pienso que probablemente ustedes, ¿no? Que llegamos a ese punto, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, muchachos, ayúdenme con estas preguntas. ¿Cómo lucho contra el pecado sin sentirme abrumado ni desanimado? Bueno, primero, yo creo que es ver la luz que está al final y la promesa que tenemos en Cristo. Sí es una batalla, sí es difícil y hay tropiezos, pero ese es planeado por Dios que pasamos por esta santificación por la vida eterna que ha prometido. Entonces, no debemos ser desanimados porque la batalla ya está ganada. Estamos en ello y sí vamos a tener que participar, como hablamos, en el llamado que tenemos, pero hay algo más grande que nos espera. Y recordamos en ese mismo Romanos 8:13, ¿no? La última palabra del versículo es que viviréis. Sí. Un predicador decía, la lucha con el pecado es una lucha que nunca podremos ganar por definitivo, pero es una lucha que nunca podemos perder porque esa no la peleamos nosotros, la peleó Cristo y no solamente la peleó, sino que la ganó por nosotros. Entonces, es un buen punto, pero aún así, ¿qué le dirías tú, Jesús, a este joven, a esta muchacha que se siente frustrado y abrumado por su lucha contra el pecado? Sí, a veces pensamos que se nos hace difícil porque pensamos que la respuesta, la solución al pecado es no pecar. Si estoy cayendo en pecado, tengo que dejar de pecar. Pero la realidad es que la respuesta es la gracia de Dios. Como nos dice Pablo, también incrementó el pecado y aumentó la gracia, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que hay más gracia en Dios que pecado en el hombre, como dice el pastor Mike Riccardi. Ya después de reconocer eso, podemos ver que estamos frente a un mar de gracia. Y nosotros con nuestro pecado solo estamos tomando con un vaso gracia para poder limpiar ese pecado, ¿no? Entonces, bástate en la gracia de Dios y reconoce qué abundante es la gracia de Dios que está disponible a ti y será más fácil esta batalla. Sí. Pudiéramos decir que esa abrumación o esa frustración es un buen indicativo. Claro, sí, es una lucha, ¿no? Ujú, Como dice R.C. Sproul, el no creyente ni se preocupa de esas cosas, ujú, no le pasa por la mente. sí. Es una buena indicación de que has nacido de nuevo, tus Ujú. deseos han cambiado. Han cambiado, ¿no? Y el pasaje que cité ahorita, ¿no? O sea, esa misma abrumación la sintió el apóstol Pablo, ¿no? Cuando exclamó: "Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?". Y más adelantito, porque acuérdense que no hay división de versículos, como nosotros lo tenemos, pero en el capítulo 8 para nosotros menciona: "Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús". ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Aquellos que han sido justificados. ¿Cómo fueron justificados? Por medio de la fe. ¿Ok? Entonces, si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, eh, y has sido declarado justo. La diferencia entre justificación y santificación es, la justificación es una declaración legal, una declaración forense donde somos declarados justos. La santificación es esa conformación cada vez más y más a la imagen de Cristo, y eso es progresivo.
te sientes frustrado, te sientes abrumado, pero estás luchando. Un problema sería que fueras complaciente y que fueras negligente con tu pecado y que te sumergieras más en el lodo de tu pecado, porque no, eso sí es un indicativo negativo, pero si tú realmente te sientes frustrado por esto, pues como mencioné ahorita, la lucha contra el pecado es una lucha que nunca podremos ganar, pero que definitivamente no podemos perder porque Cristo la ganó. Otra pregunta común que pudiera salir a luz es, ¿cómo discernir entre la verdadera mortificación del pecado y la modificación temporal de la conducta? Suena similar, ¿no? Pero obviamente hay un abismo de diferencia, una modificación temporal de la conducta con la verdadera mortificación del pecado. ¿Cómo discernimos esta distinción? Bueno, para mí esto más que nada es en la consistencia, ¿no? Cuando es el Espíritu Santo que en realidad es el que está matando ese pecado en tu vida, te va a remover el deseo por ese pecado. Como yo lo pienso, si, como hablamos hace poco, que te da la tentación de decir una mentira, viene el jefe y tú vas a decir la mentira, am, pero no la dices. Ahora tienes que reflexionar en el autoexamen, ¿por qué no dije la mentira? No la dije porque yo me resistí a mí mismo y logré no decirla, o porque en realidad yo sentí un asco por cometer un pecado contra Dios dentro de mí, o fue porque yo sé que me iba a beneficiar más no decir esa mentira. Hay que autoexaminarnos para saber qué fue nuestro deseo, porque si tú no la dijiste, pero dentro de ti estabas, ay, la hubiera dicho, ¿por qué no la digo? ¿Qué tiene de malo? No sé por qué estoy haciendo ese ridículo. Entonces ahí dice, tus deseos no han cambiado. Eso es para mí la gran diferencia que tenemos que estar evaluando a todos tiempos. Sí, yo me gusta la frase que usaste que da asco, porque creo que es muy interesante cuando la verdadera mortificación del pecado es que ni le tiente más. De hecho, reprendes porque no es algo que no quieres para tu vida. Y cuando estamos en la modificación temporal, ahí la tentación, yo creo, sigue y es más una resistencia, pero la resistencia humana sabemos que es temporal, no se va a ganar por completo. Entonces, cuando uno realmente se siente una convicción o adentro un disgusto de esto, creo que ahí estamos llegando a esa mortificación del pecado. Sí, ¿no? Y pudiéramos distinguir, ¿no? La modificación temporal es un cambio superficial. La verdadera mortificación es un cambio profundo en el corazón. Supongamos que, no sé, Pancho Pérez roba en el trabajo y él dice, ya no voy a robar, ¿verdad? Pero tal vez ya no roba material o no roba dinero, pero roba tiempo en el trabajo. Se la pasa de 8 horas laborales, se la pasa 4 en el baño, 4 allá perdido. Me explico, entonces no es meramente, sino que es un cambio profundo en el corazón y esto es obrado por Dios, por el Espíritu Santo y donde se involucra el creyente, tanto uno como otro. Otra pregunta, y tal vez esta va a ser más profunda. ¿Qué pasa si sigo cayendo en el mismo pecado? ¿Significa eso que no soy realmente salvo? De ninguna manera que no eres salvo, porque como ya hablamos sobre la justificación, pero ahí entra, creo, de nuevo esa palabra es que estamos usando, esa frase de autoexaminar, ¿por qué, por qué estoy cayendo en ese mismo pecado? Ahí sabemos que la forma que trabaja el diablo es buscar ese punto débil, ¿no? Ahí está, ahí se va a intentar y ahí se va a ir la, la tentación, o sea, la parte más vulnerable es justo donde el enemigo quiere atacar. Entonces no es un pensamiento de que no soy salvo, pero es esa autoexaminación de por qué me caigo por lo mismo,
Y creo que ese es parte de una lucha que tenemos, porque es cierto, cuando nosotros venimos a Cristo, hay algunos pecados o algunos vestigios del mundo que es más fácil dejar de una vez. Lo que nos cuesta son otras partes y muchas veces son la parte más interna, como decimos, porque, por ejemplo, de la parte superficial es muy fácil cambiar o salir de esto rápido, pero sí yo creo que debemos aceptar que hay algunos pecados que van a ser más difíciles para luchar contra esto, porque ahí está entrando el enemigo buscando ese punto vulnerable. Entonces, sí, en la lucha y en la disciplina y el golpeo del cuerpo, como dice Pablo, hay algunas partes donde tenemos que golpear más fuertes y trabajar más. Es como todos sabemos que tenemos pecados dominantes y para nosotros que somos padres es más fácil entender este concepto porque tenemos los niños, ¿no? Y ninguno de tus niños comparte el mismo pecado dominante, ¿verdad? Y si yo te pregunto ahorita, te lo sabes así, que es de qué pie manquea cada niño, ¿no? Y así somos nosotros también, tenemos pecados que son más difíciles de poder matar. Entonces ya tenemos que ser conscientes de eso y también ser conscientes de cómo funciona este proceso de santificación que es progresivo, como dice eh, Dios en Malaquías, que Él se compara a un lavandero. Entonces, una ropa que está bien manchada y tú la quieres limpiar, nomás le vas a dar una tallada y ya quedó. No, es restregar una y otra vez. También lo compara al herrero, se compara eso, que él va a pulir el metal hasta que pueda ver su reflejo. Y es hasta que sea el reflejo de Cristo mismo, ¿no? Es que nos va a pulir. Entonces, este pulir no va a ser nomás una tallada y ya se acabó. No, es una y otra vez. Lo pasa por el fuego, lo saca, pulir, pulir. Otra vez al fuego lo saca. Es un proceso progresivo. Tarda, toma tiempo. No va a ser de la noche a la mañana. En uno sí, ¿verdad? Pero ese no era. Lo único que has descubierto es que ese no era un pecado dominante. Ujú, sí. Y me gustaría agregar a lo que ya mencionaron ustedes. ah, Hay personas con una habilidad sorprendente de acomodar la Biblia de manera que eso sea un justificante para su comportamiento, ¿no? Porque alguien te pudiera decir, bueno, la Biblia confirma, ¿no? Que aunque te laves con lejía y acumules mucho jabón, la mancha de tu pecado está siempre delante de mí. Entonces, alguien pudiera justificar, y obviamente yo sé que va a ser absurdo el ejemplo, pero por ejemplo, ¿qué pasa si sigo cayendo en adulterio? ¿Realmente soy salvo? ¿Me explico? Y ahora nosotros vemos que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Ah, no sé, o sea, en ese punto sería difícil, o sea, no se puede aseverar que esa persona realmente que está lidiando con ese mismo pecado dominante, porque una prueba contundente sería que eso ha sido pasado por Cristo. Sí, o sea, no es perfecto porque aún va a tener algún otro pecado, pero es algo que sí tenemos que prestar atención, caer en el mismo pecado. ¿Por qué estás cayendo en el mismo pecado? ¿Qué es lo que te está llevando ahí y por qué no estás poniendo la debida atención para matar ese pecado? Es complejo también esa parte de, sí, porque sí, aceptamos y predicamos, enseñamos la doctrina de la justificación por la fe sola, pero luego llegan estos extremos que tenemos que tener cuidado y prestar atención. Ah, y esto nos lleva a la última pregunta. ¿Hay pecados específicos en los que debería centrarme primero o simplemente debo intentar dejar todos los pecados de una vez?
Bueno, pues a mí me gusta basarme mucho en la regeneración para este tipo de pregunta, porque lo que ocurre en la regeneración es como que tú estabas en un cuarto con las luces apagadas, no había luz y tú tenías tu osito de peluche en tus brazos, lo acariciabas, mi bonito osito de peluche, y de repente en la regeneración Dios prende las luces, ¿no? Es lo que compara Pablo en 2 Corintios 4. Es como cuando alguien encendió, vimos la luz. Y lo que pasó, miraste abajo y no era un osito, era un tracuache. Entonces ahora puedes ver, reconocer lo que es el pecado. Y al momento que tú te diste cuenta, ese es un tracuache, lo tiras, ¿verdad? Eso es como funciona. Ahora, el Espíritu Santo es el que se encarga de convencernos del pecado. Primero en la regeneración te es dada la habilidad de reconocer lo que es pecado. Ahora el Espíritu Santo ya determina cómo y cuándo te va a convencer de qué pecado. Y eso es a través de, como vimos, de las escrituras, del compañerismo con otros creyentes, es que nos va él a convencer de pecado. Y ahora, como ya sabemos lo que es, el momento que el Espíritu te diga, hey, eso es pecado, va a haber una respuesta del creyente a matar, a quitar ese pecado de su vida. Entonces, no necesariamente decidimos, bueno, pues yo miento, ya no voy a decir mentira. O mira, esto está fácil, ya no voy a decir esta palabra obscena. Es- Esa sí está fácil, la puedo quitar, y ya la quitas. No, el Espíritu es el que te está convenciendo. Eso es pecado. Ey, quita eso. Y Él va decidiendo cuándo te enseña qué. Y así lo vas descartando. Y vamos descubriendo más pecados lo más que estudiamos la palabra, porque damos cuenta que estamos en pecado en cosas que ni sabíamos antes, ¿no? Entonces, como tú dices, el Espíritu Santo es lo que nos guía. Entonces, podríamos decir, voy a dejar todo el pecado, pero sería incorrecto porque ni sabemos todos los pecados que tenemos, ¿no? Entonces, sí es un trabajo que va de la mano, pero creo que no está mal también tener un poco de ese enfoque en pecados identificados, porque Dios es un Dios de orden. Dios sí quiere que hacemos las cosas muchas veces de forma sistemática. Entonces no sería mal si uno sí ha identificado ciertos pecados y dice, bueno, en esto yo sí necesito hacer más trabajo. Puede ser que son mis pecados dominantes y comenzar ahí como una ayuda práctica, pero debemos estar conscientes que probablemente estamos dejando o olvidando o somos ignorantes de otros pecados que a la medida que vamos lidiando con estos, digamos, no sé, elegimos tres, con estos tres nos van a venir otros Ujú. donde vamos a tener que trabajar. Sí, entonces, sí, ah, a mí me ha ayudado mucho a entender eh, lo siguiente. ¿Es la santificación un camino hacia el perfeccionismo? ¿Qué dirían? Sí, no, no, sí. Y, y, es- y- y ese es el punto que nos ayudan las distinciones que encontramos en la doctrina de la santificación, ¿no? Santificación posicional, ya hemos sido santificados, como lo declara la Escritura, y luego tenemos la progresiva y la definitiva. Sí es un camino al perfeccionismo, pero ese perfeccionismo no lo viviremos acá, debajo del sol. Eso será hasta que seamos glorificados, donde ya no tendremos relación con el pecado. Pero sí nosotros debemos ocuparnos seriamente en nuestra lucha contra el pecado, porque como lo mencioné, no es algo que se debe tomar a la ligera. Tiene consecuencias terribles si no prestamos atención.